Pablo, vamos a recibir a nuestra primera entrevistada. Sí, Si te señor. parece, de esta mañana del centro, en el día 1 de junio de 2022, a quien agradecemos, por supuesto, la gentileza, la amabilidad de atendernos. Es la doctora Silvia González Ayala. Ella es infectóloga, ¿sí? Y tiene la amabilidad de atendernos aquí a Radio del Centro de Chivilcoy, a ver si podemos sacarnos algunas dudas de tantas cosas que andan dando vueltas, ¿no? Silvia, buen día. Aquí Pablo Eduardo la saludamos. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pablo, Eduardo, audiencia? Gracias a ustedes por este contacto. Todo bien, gracias. Bueno, nos alegramos, doctora. Bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerle, y porque la verdad que hoy agarramos los diarios, medios de comunicación, y todos nos hablan de la viruela del mono, ¿sí? ¿Qué es la viruela del mono? La viruela del mono es una enfermedad que toma su nombre a partir que el virus causal fue identificado en monos en cautiverio que habían sido capturados en la selva en un laboratorio en Dinamarca en el año 1958, o sea que es un virus conocido desde hace mucho. Y el primer caso de enfermedad en humanos fue descrito en un niño en 1970, cuando eran muy intensas las campañas para la erradicación de la viruela, que se logró la declaración de la erradicación de la viruela en el año 1980. Y desde la erradicación de la viruela, a partir del año 1981, en los países del África Central, cada año se han descrito casos de la denominada viruela del mono, que es parecida a la viruela, enfermedad erradicada de los humanos. Y había una situación muy preocupante con una alerta desde el año 2016, debido al aumento de casos en los países del África Central y muy especialmente un brote en Nigeria. El virus tiene, ahora nos hemos acostumbrado a propósito del agente causal de la COVID a hablar de variantes. En el caso del virus de la viruela del mono se llaman clados o variantes y tiene dos. Uno es el denominado de la cuenca del Congo, que es el que produce enfermedad más grave. Y otro es el que se llama del África Occidental, que es el que está produciendo esta simultaneidad de casos en países principalmente del hemisferio norte, como es de público conocimiento, también dos casos en nuestro país a punto de partida de personas que procedían del exterior. El boom mediático que está teniendo la viruela del mono, por así llamarlo, se debe precisamente a eso, a que se da por primera vez fuera de lo que es África Central. No, no es la primera vez. Ha habido casos importados en distintos países. Hubo un brote familiar en el Reino Unido y la epidemia más importante fuera de África ocurrió en el año 2003 en los Estados Unidos, que afectó a personas de diferentes estados a punto de partida de la importación de animales silvestres exóticos para la población estadounidense, que eran pequeños mamíferos, rata de Gambia y perro de las praderas. Y es precisamente en los roedores donde se encuentra el virus. A esos pequeños animalitos no les provoca la enfermedad y se cruza el mono, se cruza el hombre en ese ciclo y se enferma. Para homologar, ese es el concepto que tenemos llamado técnicamente de reservorio. El virus está en huéspedes, en animales que no enferman, pero lo mantienen en el ciclo en la naturaleza, lo eliminan por secreciones y uno se contagia. Es lo mismo que pasa con el reservorio de fiebre hemorrágica argentino, mal de los rastrojos, una enfermedad muy bien conocida en el área de ustedes y que ahora está siendo motivo de preocupación, ¿no es cierto?, por el aumento en el número de casos, sin ninguna duda, debido a la baja en las acciones de vacunación. Así que el reservorio no es el mono. El reservorio son sobre todo los roedores de esa zona del África Central y pequeños mamíferos. Y lo que es muy importante
es que esta enfermedad ha ido en aumento en las poblaciones humanas de esa región central de África, debido al fenómeno creciente de urbanización desordenada y también a la pobreza, que hace que esas personas salgan a capturar animales silvestres para el consumo. Claro, Esa es la claro. realidad. Es una enfermedad de la pobreza estrictamente en su lugar original, ¿no es cierto? Y después, bueno, se expande, es cuestión de darle la oportunidad nada más. Seguro. Por supuesto. Doctora, ¿y qué nos puede provocar, qué nos puede producir esta viruela? La viruela empieza con un cuadro inespecífico, fiebre entre 38,5 y 40 grados y medio, dolor de cabeza, dolores musculares, articulares. Es lo que llamamos manifestaciones infecciosas inespecíficas. La Sí. COVID tiene lo mismo. Sí. El comienzo de otras enfermedades, mismo la que citábamos, la fiebre hemorrágica argentina, empieza así. En el caso de la viruela del mono, al cabo de 2 a 4 días de estas manifestaciones es cuando presentan las lesiones en piel, Claro. que se van extendiendo, comprometen todo el cuerpo y desde la presentación original hasta que se completa su desarrollo van cambiando de aspecto. Todas las imágenes que han estado circulando es en pleno periodo de estado. ¿Cómo empieza? Como una mancha rosada en la piel, que en la parte central se forma una pequeña ampollita que evoluciona a la supuración, es decir, se forma pus. Y esa lesión es profunda, atraviesa la piel, y es por eso que tanto la viruela enfermedad erradicada como la viruela del mono dejan una cicatriz indeleble, no se va. Y esto es lo que hoy las bisabuelas recuerdan, es decir, estamos hablando de personas más de 60, 70 años, que se acuerdan de la viruela y decían la cara picada de viruela o el cuerpo picado de viruela, porque tenía esas marquitas, esos pocitos, muy parecidos a los que quedan si una persona que tiene varicela, que pica muchísimo, el brote o erupción, se rasca, entonces queda la cicatriz. En el caso de varicela no es tan profunda como... bueno, ahí sí son las marcas en la cara en general, sí. ¿No? No son tan profundas como la de la viruela. Y precisamente uno de los diagnósticos diferenciales de la viruela del mono, y nosotros lo enseñábamos en el pregrado, es la varicela con formas graves o formas atípicas. Claro. O sea que es una enfermedad conocida desde el 70, no estamos frente a una enfermedad nueva. Claro. Lo nuevo es la situación de dispersión de casos, de simultaneidad de casos, y ustedes saben, porque esto nos enteramos por los medios, ¿no es cierto?, que ha habido 2 eventos, uno en Maspalomas, que es una localidad del sur de la isla Gran Canaria, y otro un sauna que se llama El Paraíso en la ciudad de Madrid, ¿no?, que han sido como los focos desde los cuales se diseminó la infección. Rápidamente, la prensa ha llamado una infección de transmisión sexual. Muy difícil, todos han visto las lesiones, que una persona en esa condición tenga relaciones sexuales. El contagio, como está descrito para la viruela de mono, ha sido principalmente por vía respiratoria, claro, por la microgota salival, porque todas las enfermedades infecciosas contagian 2 a 3 días antes del primer síntoma. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede haber estado en contacto estrecho 2 o 3 días antes, después la persona empezó con fiebre y después de 2 a 4 días de fiebre recién presenta el brote o erupción. Sí, también es una infección de transmisión sexual, seguramente se va a estudiar ahora. Claro. Pero clásicamente esta viruela es de transmisión respiratoria y por contacto, igual que la varicela, ¿no? Contacto de piel a piel con las lesiones. O sea que estas son muy, muy intensas. Los roedores transmiten el virus y entre personas, entre humanos, se contagia por vía aérea. Así es. Por vía aérea, y lo que está descrito, miren cuánto se conocerá de la enfermedad,
que lo que está descrito es hasta 6 cadenas de transmisión. O sea, una persona contagia a otra, esa otra a otra, y así llega hasta un sexto. Ajá. Y aparentemente se agota. Vamos a ver qué es lo que pasa con la intensidad de este brote. Tenemos otras herramientas, ¿no es cierto? Porque si cada país, a propósito de la presentación de casos, trabaja de manera eficiente, aislando a la persona enferma, que el aislamiento es de 28 días. 28 y días. 28 días. Y poniendo en cuarentena por el periodo máximo de incubación, o sea, tuve el contacto, ¿cuánto puedo tardar en enfermarme? El máximo es 17 días. Poniendo esas personas que estuvieron en contacto durante 17 días, se acabó la transmisión. Claro. Esto es controlable, pero para eso hay que hacer una vigilancia muy, muy eficiente, y eso está a cargo de la autoridad sanitaria. Por ejemplo, en el caso del turista argentino que regresó, ¿no es cierto? Ver cuándo llegó al país, qué día comenzaron los síntomas, y si da para que se contagie, ¿no es cierto? Los últimos, llegó y se enfermó al otro día. Bueno, las personas que venían sentados en los asientos contiguos del avión son de alto riesgo. Claro, claro. Sí, Hay que revisar las cámaras, ver el movimiento N6, cómo se trasladó a su domicilio, etc. Entonces, en base a eso, se clasifican los contactos de alto riesgo, los que tuvieron un contacto cercano, estrecho, importante, mediano y bajo riesgo. Claro. Y se procede con la cuarentena, porque estamos separando al sano, pero estuvo expuesto, o sea que tiene riesgo de presentar manifestaciones. Eso es la cuarentena. El enfermo se aísla con aislamiento respiratorio y de contacto. Y doctora, disculpe nuestra ignorancia, ¿no? Pero si no es tratada a tiempo la enfermedad, ¿es mortal? Tiene hasta un 10% de letalidad. Ajá. Tratamiento, muy buena la pregunta, porque tratamiento para esta enfermedad hay. De hecho, algunos pacientes, tanto en Europa como en Estados Unidos, han sido tratados. No solo aislamiento. Hay drogas. No solo aislamiento, claro. Contra el virus. Antes era una enfermedad que, bueno, quedaba librada a su evolución, pero hay drogas antivirales que son eficaces para controlar la infección, y también, lo que es muy importante, hay lo que se llama no es el caso de nuestro país, pero sí lo tiene Estados Unidos, lo tiene la Unión Europea, el Reino Unido, es lo que se llama Reserva Nacional Estratégica de Vacunas. Hay 2 vacunas disponibles con autorización internacional, tanto de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos como de la Agencia Europea de Medicamentos, para la prevención de esta enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque no solo la viruela del mono, sino la viruela humana que fue erradicada es motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque la viruela humana el virus de la viruela humana es un arma del bioterrorismo. Ajá. Y todas las personas nacidas, según el país, a partir de 1972 o 1978, en esa franja de años, no están vacunadas contra la viruela. Entonces son personas que se pueden enfermar y realmente producir un quiebre social brutal ante un atentado bioterrorista. Los que somos grandes estamos vacunados, porque era una vacuna que se administraba al ingreso escolar. Tenemos la cicatriz de la vacunación antivariólica. Eso nos protege. O sea que tenemos la ventaja, lo más grande de estar protegidos. O sea que la recomendación sería que vuelva a estar en la vacunación obligatoria. No, esta situación no lo amerita. No lo amerita, de ninguna manera. Esta situación se controla con un sistema de salud eficiente, y quedará la historia como pasó con el brote en los 47 casos del 2003 en los Estados Unidos.
Pero esta situación es absolutamente manejable y controlable, por lo tanto. Y para el ciudadano común, ¿cuáles son las precauciones que uno debe tener? Limpieza, nada más. Para el ciudadano común, si ha estado en contacto con un viajero procedente del exterior y tiene noticias que esa persona ha enfermado, comunicarse y presentarse inmediatamente con ese antecedente para la atención médica y referir el antecedente. Uh-huh. Para los ciudadanos comunes de a pie, no pasa nada. Claro. Sí. No, yo me refería... Es la oportunidad del contacto. Es también una buena pregunta, porque es como que hay una psicosis pidiendo la vacuna. No, claro. Bajemos salgamos de esa aceleración, no es la situación. Son casos esporádicos, aislados, puntuales, que han tenido un riesgo de exposición. Ocurre que también la psicosis se da, por ejemplo, por los medios de comunicación, seguro, ¿no? Seguro. O sea, nos olvidamos un poquito del COVID, pero surgió con entre fuerza. Otras cosas, claro. Entre otras cosas. Bueno, surgió lo de la hepatitis aguda, ¿sí? También, que bueno, fue otra de las cuestiones, ¿no? En lo personal, por el impacto que tiene, es más importante la hepatitis aguda grave emergente, que no sabemos por qué es causada, no tenemos herramientas, y que sabemos que hasta el 10% o más requiere trasplante hepático. Claro. De los dos casos que fueron asistidos en el Hospital Nacional de Pediatría Pedro Garrahan, uno requirió trasplante, una beba de 18 meses. Sí. Y esto sí, y realmente acá no se conoce la causa, no sabemos a qué niño le va a tocar. Hoy tenemos que hablar así, no es una forma de expresión técnica, pero creo que es una forma de expresión clara, y esto es motivo de preocupación, de muchísima preocupación. Sí. Seguro. Sí, Pablo. No. Quería preguntarle a la doctora, ya que la tenemos. Sí, vamos a aprovecharla. Bueno, estamos... Bueno, pueden seguir después en otra oportunidad. Claro. Esta quedamos a disposición. No, por supuesto. Mientras seamos utilidad con todo gusto. No, sí, además, doctora, siempre va surgiendo algo y bueno, vamos buscando, por supuesto, alguna fuente de consulta confiable, ¿no? Porque, o sea, leemos un montón, consumimos, creo que tenemos mucha información. Antes no teníamos, y ahora tenemos demasiada información, pero no sabemos por ahí diferenciar, ¿no? Qué información es veraz y cuál no. Digo, ¿estamos ante una cuarta ola de COVID? Sí, por supuesto. Esto nosotros lo habíamos advertido, por supuesto no fue del agrado de las autoridades y tuvo que ver a propósito de la suspensión del uso del barbijo. Claro. Nos pusimos, y de manera fundamentada, a que debía mantenerse el uso del tapaboca nariz en los ambientes interiores y en el transporte público. Se eliminó de las escuelas. ¿Qué pasó? Ahora se publica en el boletín oficial que hay que volver a usarlo. Pero realmente, y esto lo digo desde la especialidad, es razonamiento lógico formal. Lo que pasa en otros países se anticipa entre 8 y 12 semanas a los que nos va a pasar a nosotros. Y sabíamos perfectamente que la variante BA2 de Omicron es mucho más contagiosa y evade más al sistema inmune, sea por la protección conferida por la enfermedad, sea por la protección conferida por las vacunas. Hoy tenemos colegas enfermos con la COVID, con 3 dosis de la vacuna y algunos con formas complicadas y con complicaciones importantes, como miocarditis, como diabetes secundaria a la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, realmente, para Omicron sabemos que necesitamos sí o sí 3 dosis. Están entre alrededor de 13 millones de personas en Argentina que no tienen la tercera dosis. Claro. ¿Cómo no vamos a tener un aumento del número de casos? Y ahora hay preocupación porque, de acuerdo a los datos, vieron que la información es semanal, ¿no es cierto? Claro. Sí. Hubo un 30% de aumento de los muertos por la COVID.
Sí, sí. Entonces, mortalidad la pandemia no terminó, y esto es lo que los políticos no entienden. Ningún político puede declarar el fin de la pandemia como pasó en Argentina. La pandemia sigue, la pandemia continúa, la pandemia la hacemos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro no cuidado y con nuestra circulación. Vamos sin tapaboca, nariz, no tenemos la distancia, no nos lavamos las manos. ¿Y qué nos va a pasar? Vamos a tener aumento de la circulación por las variantes. El virus se va perfeccionando, si me permiten el término. Sí. ¿Qué es lo que busca? Contagiar más, enfermar más, ¿no? Esto lo logró. Omicron tiene 30 cambios en la parte de la espiga, que son los que hacen la contagiosidad, y también cambió para escapar al sistema inmune. Claro. Entonces no podemos dar oportunidad a que emerja una variante que escape totalmente al sistema inmune, porque es volver al principio. Y eso depende de nosotros, fundamentalmente de los decisores internacionales, porque ha habido provisión no equitativa de vacunas. Sí. Hay personas, muchos millones de personas, que apenas han tenido acceso a una dosis. Para Omicron estamos hablando de 3 dosis, y eso es un peligro potencial. Estamos en el mismo barco, circulamos. Omicron emergió en noviembre en Sudáfrica. Después se mejoró, se hizo variante Omicron 1, variante Omicron 2, que es la que está produciendo estas olas importantísimas, tanto en el hemisferio norte como en nuestros países. Y esto va a seguir remontando, porque volvemos a ese concepto que acá no se entendió, que la pandemia la hacemos cada uno de nosotros, sin cuidados y con la circulación. Doctora, la llevo a su ámbito catedrático, porque sabemos que es jefa de cátedra de la Universidad Católica de La Plata. No. ¿Ya me aplicaron, ordenaron mi cese por jubilación a partir del 20 de abril de este año. Ah, bueno, un mes atrasado. De manera abrupta. Un mes atrasado, claro. Estamos un mes atrasados. Y en esos términos se ordena el cese por jubilación. Sí. O sea que la obligaron a retirarse. Bien democrático. No, me retiraron. No, lo que yo apuntaba con la pero pregunta... ese es pregrado, yo sigo trabajando en posgrado con las organizaciones de la sociedad civil, con los medios, ese es pregrado. Ya está, punto y aparte. Seguimos con las otras cosas. La pregunta a la que yo apuntaba es si en la formación de los nuevos profesionales que vienen, todos estos temas se tratan así, de esta manera, fundamental. Mire, nosotros, estuve hasta el 20 de abril a cargo de este año, ¿no es cierto? La viruela del mono la enseñamos rutinariamente, incluso está en la clase asincrónica en la web, la enseñamos rutinariamente como diagnóstico diferencial de varicela. Claro. De rutina en el pregrado, en el posgrado. Claro. Con respecto a hepatitis emergente, no. Esa es una situación, si bien en el programa analítico de enseñanza y examen dice otras enfermedades emergentes, eso siempre estuvo abierto, o sea que desde el 2020 en otras enfermedades emergentes enseñamos la COVID-19. Claro, claro. Como enseñamos a partir del 2002 el SARS-CoV-1, el síndrome agudo respiratorio grave o después el del Medio Oriente, que son enfermedades nuevas que fueron emergiendo, pero en el caso de la viruela del mono no es una enfermedad emergente, porque la conocemos desde el 70. Claro. Y para hablar de enfermedad emergente, la Organización Mundial de la Salud puso un punto, que es el año 1975. Ajá. Todas las enfermedades descritas del 75 para acá, el virus de la inmunodeficiencia humana, etcétera, COVID-19, el síndrome agudo respiratorio, esas son enfermedades nuevas, enfermedades emergentes. La gripe aviar, H1N1, todas esas variantes. Esa fue pandémica, porque es una nueva estructura, ¿no es cierto? Influenza porcina, H1N1, la aviar hasta ahora no hemos tenido problemas, salvo casos aislados. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria del pollo, o de las aves en general, es absolutamente distinta a la nuestra.
Entonces, el virus que pasa del ave, dije los pollos porque es el mecanismo común de transmisión en Asia, le cuesta mucho adaptarse a nuestra vía respiratoria. Claro. No ocurre lo mismo con el cerdo. La vía respiratoria del cerdo es igual a la nuestra. Por eso decimos, tanto los virólogos como los infectólogos, que el cerdo es el gran laboratorio natural de los virus influenza. Claro. Y una cepa de origen porcino tiene el potencial pandémico como lo vivimos en el 2009. Tal cual. Doctora, agradecerle muchísimo el tiempo, muy amable por atender a Radio del Centro de Chivilcoy y por supuesto por aclararnos todas estas dudas e inquietudes. Sí, sin perjuicio de que en cualquier momento la volvamos a contactar. Con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes, buena jornada y a seguir cuidando. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. La palabra de la doctora Silvia González Ayala, infectóloga, y a partir de lo que dice no me siento tan mal de andar por la calle con barbijo. Exacto. ¿Sí? Dos cosas que me quedaron fundamentales para aplicar en la vida diaria. Una, esa, la pandemia no terminó, hay que seguir cuidándose, fundamentalmente en espacios cerrados, cuando hay aglomeración de gente, con respecto al COVID. Y con respecto a la viruela del mono, no es para preocuparse tanto, por lo menos por ahora, acá en la Argentina en general, en Chivilcoy en particular, ¿no? Bien, pero, a ver, bien vale las consultas, sí, porque uno lee tanto. Sí. Además, consumís todos los días. Todos los días. Sí, porque cuando arranca no para, sí, hasta que surja alguna otra cosa. Después de lo que fue el COVID, o cuando aplacó un poco toda la información que nos venían tirando los medios masivos de comunicación en cuanto al COVID-19, surge lo de la hepatitis. Y claro, ahora no hay medio que hoy no abra si no leas algo de la viruela del mono. La viruela del mono, claro. ¿Sí? Que está como en auge ahora, ¿sí? Está de moda. Entonces, bueno, te empiezan a agarrar un poco las dudas. Los temores, sí, seguro. Los temores, las dudas, porque... y decís, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, o sea, para el ciudadano común, el que está hoy acá en Chivilcoy, parece que no hay demasiados inconvenientes. Uh-huh. Ahora hay que tener cuidado cuando se viaja al exterior, claro, por lo visto, ¿no? Claro. Más o menos como pasó con el COVID al principio, ¿no? Más o menos como pasó con el COVID al principio. Después llegó, se extendió, se expandió y lo tenemos hoy entre nosotros. Y está más la preocupación por la hepatitis, ¿sí? Por lo que nos decía la doctora. Sí, porque, que es más, claro, porque las diferencias es que de la hepatitis no se conoce el origen, la forma de actuar, y le puede tocar a cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, es lo que estábamos charlando, sin ir más lejos, con Luciana Salinas, sí, el viernes. Mi Luciana nos decía, bueno, que algunas de las criaturas, de los niños que terminaron, digamos, teniendo hepatitis, sí, tuvieron que ser trasplantados. Claro. Llegaron a punto de trasplante, ¿no? 1 de cada 10, según dijo la doctora. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Sí, es un número a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta. Exacto.